Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Valero. En este vídeo vamos a explicar cómo importar las bases de datos de aislamientos para el programa Cipeterm HE Plus que tenemos colgadas en nuestra web, tanto la de materiales, es decir, la biblioteca de aislamientos, como la de cerramientos. Bien, en primer lugar, vamos a descargarnos las bases de datos desde la web de Valero que podéis ver en pantalla. Para ello, vamos a entrar en el menú Descargas y dentro de este en bases de datos. Como veis, entre otras bases de datos tenemos la biblioteca de aislamientos Valero para Cipeterm HD Plus y la biblioteca de cerramientos con aislamiento Valero para Cipeterm HD Plus, en este caso por zonas climáticas. Vamos primero con la biblioteca de aislamientos y veréis que es un proceso muy sencillo. Pinchamos y automáticamente se descarga. Y lo que voy a hacer en este caso es crear una carpeta en el escritorio para tenerla localizada, que ponga biblioteca aislamientos, ¿vale? Y entonces vamos a descomprimir los archivos, es decir, los materiales que están incluidos en la base de datos. Ya los tenemos aquí. Fijaros en la extensión es .bib gen en este caso. Aquí, como veis, están los aislamientos, los materiales aislantes de Valero, con sus características intrínsecas o propias del material incluidas. Es decir, la conductividad térmica, el factor difusión al vapor de agua y otros parámetros que caracterizan a un aislamiento para su uso en edificación. ¿De acuerdo? Bien, a continuación, y una vez que ya tenemos localizada la base de datos y descomprimidos los materiales, vamos a abrir el programa Cipeterm HE Plus. Para ello, os aconsejo que lo ejecutemos como administrador. Y lo que vamos a hacer es abrir un proyecto dentro de los ejemplos que tiene el programa o que se instala durante el proceso de instalación del programa. Te da unos ejemplos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el 2, que es una vivienda plurifamiliar con calefacción central. Bien, el proceso, como decía, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es irse a la biblioteca, al árbol que tenéis en la parte izquierda, escoger cualquier cerramiento. En caso de los materiales da lo mismo en qué cerramiento estemos. En caso de los cerramientos ya veremos como ya no es lo mismo. Habrá que elegir desde dónde nos los descargamos para que sea viable la importación. Pero bueno, para un aislante, para un material, da lo mismo. Con lo cual voy a poner el ejemplo de un cerramiento de fachada. Cuando pinchemos en cerramientos se nos van a abrir los cerramientos de fachada y medianería que tiene el ejemplo este, ¿no? Los que se han utilizado para definir ese edificio. Abrimos fachada, vemos que aquí hay un cerramiento de fachada cara vista con todos los componentes, hoja exterior de fábrica de ladrillo de medio pie, un revestimiento interior de mortero, el aislante, en este caso una lana mineral de 10 centímetros y esa conductividad térmica, una cámara de aire, un trasdosado, un ojo interior de ladrillo de un tabique cerámico de 9, un tabicón, y un elucido de yeso a la cara interior. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. O entramos dentro del material y lo sustituimos, es decir, una vez que estamos dentro del material, como veis, se nos abren las características del mismo y nos da la posibilidad de importar un archivo externo que tengamos nosotros previamente descargado, como es el caso. Entonces pinchamos aquí, nos vamos, buscamos en el directorio donde están incluidos, que en este caso yo veis que he creado una carpeta que ponía biblioteca aislamientos, la seleccionamos y automáticamente nos va a dejar escoger. Yo en este caso voy a coger
un producto que por sus características sea idóneo para su utilización en una fachada. Por ejemplo, dentro de nuestra gama el Grafipol TR32. Estos productos los podéis consultar en nuestra web, en la sección de aislamientos. Tenéis ahí toda la información y documentación detallada. Fijaros que en este caso tenemos 0032. Voy a hacer una cosa. Como en el proyecto me viene, o en el edificio de ejemplo me viene 0031, para no modificar la transmitancia térmica de ese cerramiento, sin modificar el espesor, lo que voy a hacer es utilizar un producto que tenga la misma conductividad térmica. En este caso va a ser el TR31. Así no vamos a modificar la resistencia térmica que aporta ese aislante y por tanto la transmitancia térmica del cerramiento. Vamos a coger el TR31 en 10 centímetros, viene por defecto. Podemos modificar el espesor siempre que lo deseemos y le damos a aceptar. Fijaros cómo tenemos ya modificado el aislante. Estamos utilizando un aislante real que se puede conseguir en el mercado, cosa que siempre aconsejo. Y en este caso no hemos modificado la U del cerramiento, que sería en este caso 0,25. Pues bien, como veis es un proceso muy sencillo y que no tiene ningún misterio. Ahora vamos a pasar a descargar y a importar las bases de datos de cerramientos ya creados. Para ello, de igual manera, vamos a entrar en la web, vamos a ir a la sección de descargas y vamos a escoger una zona climática. Por ejemplo, la correspondiente a donde nos encontramos nosotros, que es en Alicante, que sería la zona climática B. Pinchamos y como veis, vamos a descargar, voy a borrar la anterior y vamos a descargar dicha base de datos. Voy a hacer lo mismo, voy a crear una carpeta en el escritorio, biblioteca, en este caso cerramientos, y voy a descomprimir el archivo ahí. Ya lo tengo. Bien, pues nosotros a la hora de generar los cerramientos, lo que hicimos es organizarlos o estructurarlos por tipologías de cerramiento, es decir, cubiertas, fachadas, particiones verticales, particiones horizontales, puentes térmicos. ¿Por qué? Pues porque cuando entramos en Cipetherm, a la hora de importar un cerramiento, a diferencia de otros programas de cálculo de certificación energética, en este caso sí que tenemos que situarnos en el árbol donde va a estar incluido el cerramiento. Es decir, si yo voy a importar una fachada o una medianería, voy a hacerlo desde aquí, ¿vale? Si voy a importar una cubierta, ya sea invertida, ya sea transitable, ya sea inclinada, voy a hacerlo siempre desde aquí. Si os fijáis, cada uno de los cerramientos tiene una extensión con un número al final. ¿De acuerdo? Que esto corresponde a la numeración de estos cerramientos. Por ejemplo, la cubierta, si fijaros que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, sabido esto, vamos a proceder, porque yo creo que es la única dificultad que puede tener en este caso esto. Bien, fijaros que en cubierta, yo estoy ahora mismo encima de cubiertas y en el edificio de referencia del proyecto ejemplo, pues tengo dos. Una azotea, que probablemente es una azotea, como veis aquí, transitable, vemos aquí la plaqueta cerámica, el pavimento, y una cubierta inclinada, ¿vale? Que va a ser de teja. Entonces lo que voy a hacer es traerme una cubierta de nuestra base de datos de Valero. Entonces para ello estoy, como decía, en cubiertas, botón derecho. En este caso vamos a hacerlo desde aquí. Fijaros que arriba tenemos un botón ahí en medio que pone importar a la obra elementos guardados en disco. Vamos a pinchar aquí. Vamos a buscar y vamos a irnos a la biblioteca de cerramientos y vamos a irnos a cubiertas. Fijaros que si yo voy a cubiertas voy a encontrar los materiales. ¿Lo veis ahí? Dentro de todas las cubiertas
que nosotros tenemos disponibles. Ya os digo que en nuestra base de datos tenemos 2.800 combinaciones para diferentes zonas climáticas y diferentes tipos de aislantes. ¿Y de dónde tenemos estos cerramientos creados o con qué criterio? Pues con espesores de aislamiento que cumplen los valores establecidos en el anejo E de la modificación del código técnico, del DBHE versión 2019, ¿vale? Entonces todo esto lo tenemos en nuestra web, en el prontuario, que podéis ver en pantalla el enlace, y podéis descargar todos estos cerramientos. Bien, entonces, si ya tenemos, digamos, acceso a esta carpeta, voy a poner el ejemplo de intentar importar una fachada desde aquí y vais a ver cómo no voy a poder. Si yo ahora entro en fachadas, ¿de acuerdo? Selecciono esa carpeta, no me aparece ninguno. ¿Por qué? Porque la extensión es diferente y porque yo tendría que irme en el árbol a cerramientos, que corresponden fachadas y medianeras, para poder importarlo. Entonces, vuelvo a coger cubiertas y efectivamente me van a aparecer todas las cubiertas y voy a escoger pues una cubierta muy usual en esta zona, que podría ser una cubierta de grava no transitable, invertida, como por ejemplo esta. La selecciono y le doy a aceptar. Fijaros cómo lo que he hecho es importarme el cerramiento completo, obviamente con nuestro aislante. Como decía, este espesor es el mínimo recomendado para cumplir el anejo E, que está orientado al cumplimiento del coeficiente K, establecido en el DBH1 del CTE, como decía. Y ya tenemos importado en el proyecto nuestro cerramiento. De la misma manera que lo he importado, yo puedo, a través de este botón, exportar este cerramiento. Fijaros que yo ahora mismo puede que mi proyecto no tenga los mismos componentes exactos al que yo me traigo. Puedo modificarlos, puedo entrar, cambiar espesores, puedo entrar, cambiar. Fijaros cómo cambia, por ejemplo, aquí la U cuando yo modifico el espesor del aislante. Puedo cambiar componentes y una vez que yo lo tenga puedo exportarlo de la misma manera, como veis aquí, seleccionando y buscando un directorio y dándole a aceptar, para que me sirvan para futuros proyectos. Si yo tengo tendencia a utilizar las mismas tipologías constructivas o los mismos cerramientos en los edificios o en las viviendas unifamiliares, pues yo puedo generar mi propia base de cerramientos para no tener que crearla cada vez. Hacemos un ejemplo rápido de un cerramiento. Importamos una fachada. Nos vamos a ir a fachadas. Biblioteca de cerramientos en fachadas. Y fijaros cómo me van a aparecer toda la colección de fachadas que tenemos incluidas. Como veis, hay infinidad. Y esto estamos solo en la zona climática B. Luego tenemos 6 zonas climáticas, las que define el código técnico, con diferentes espesores, como decía. Vamos a coger, por ejemplo, esta y ya la tenemos aquí. Bien, comentaros también que tenemos puentes térmicos ya calculados, esto sobre todo encuentros de frentes de forjado con la fachada. Podemos hacer una búsqueda rápida para que veáis un poquito. Biblioteca de cerramientos. Dentro de la base de datos de la web lo tenéis, en el 4.6 puentes térmicos. Le damos a aceptar y fijaros ahí lo que tenemos. Vamos a coger, por ejemplo, este que va a ser el F14. Esto es un forjado de 30 de canto con un aislante de 30 de espesor en milímetros. Le damos a aceptar. Y fijaros lo que me va a decir. Me va a dar la transmitencia térmica lineal o chi sub e, donde pone PSI, que es el valor que hay que rectifica el puente térmico, es la transmitancia térmica lineal. Esto está calculado según el DBH3 de puentes térmicos y el programa TERM, la herramienta informática TERM. Y como veis ahí, pues tenemos algunas características o una definición del puente térmico.
aislamiento de frente forjado con Grafipol, ese sería el producto, el espesor del aislante, tipo de cerramiento, que es una fábrica para revestir con revoco directo sobre aislante, el U de la fachada, la U, la transmitencia térmica de la fachada considerada, y la zona climática. Bien, pues como veis es un proceso muy sencillo, tenéis las bases de datos disponibles en nuestra web para su descarga. Bien, espero que haya sido de utilidad este vídeo. Si tenéis cualquier duda podéis escribir a la dirección que tenéis en pantalla. Agradeceros visitar nuestro canal de YouTube y por supuesto animaros que sigáis en él porque hay muchos más vídeos, videotutoriales, no solo de aislamiento sino del resto de soluciones constructivas. Y desde Valero seguiremos siempre apostando por la formación y por la innovación. Un saludo y hasta la próxima.